Vamos a ver nuestras Biblias en el libro de Proverbios, en el capítulo 14. Capítulo 14, versículo número 31. Recordemos que esta es la segunda parte. Iniciamos el jueves pasado, donde hablábamos acerca de la opresión de parte de los pobres de los ricos hacia los pobres, y cómo esto pues Dios no lo toleraba. Dice este versículo que el Señor está en contra de oprimir a los pobres. Vamos a leerlo y posteriormente orar. Dice así: que el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Vamos a orar. Bendito Señor, te agradecemos que nos des la oportunidad de estar aquí nuevamente después de una semana. Gracias, Señor, por las bendiciones que hemos recibido durante este tiempo. Nos ponemos en tus manos, te rogamos que en esta hora que hemos de aprender de tu palabra, abras nuestra mente, abras nuestro corazón, abras nuestro entendimiento, para que lo que escuchemos el día de hoy lo podamos poner por obra en nuestras vidas y mostrar así que tú eres Rey sobre nosotros. Bendito Señor, te ruego que en esta hora únicamente palabra que proceda de ti sea la que se hable, palabra de tu Escritura. Y también, Señor, te suplico que todos aquellos hermanos nuestros que se hayan integrado a este estudio los traigas con bien, Dios, y que donde quiera que estén, si es que no pueden venir el día de hoy, les bendigas, les traigas con bien para la próxima semana. Gracias, Señor, en tus manos estamos, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Amén. Adelante, hermanos, pasen, bienvenidos, buenas noches. Muy bien, bueno, recapitulando, ya lo mencionábamos ahorita, la semana pasada platicábamos acerca de cómo es que en el mundo existen personas que se les conoce o se les denomina como ricas por la cantidad de bienes que han acumulado. Cómo es que estas personas han llegado a tener todo eso que tienen. Decíamos que no ha sido mediante las mejores acciones, los mejores actos, y que todo esto les ha llevado a ejercer un dominio sobre aquellas personas que no han tenido esa fortuna de tener pues abundancia económica, abundancia material. Y veíamos muchos versículos donde el Señor decía lo que hacían estas personas, cómo esperaban a que llegara el mes para endeudarlos, para quitarles lo que tenían, cómo estaban maquinando siempre en su mente la manera de quitarles a lo poco que tenían. También veíamos en la Escritura que el Señor no está de acuerdo con esto, y lo vemos en el pasaje que estamos estudiando. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor. Decíamos que una afrenta es pues hacer frente, ponerte al tú por tú, como decir, lo que tú me dices no me interesa, lo que yo creo eso es, hacer contienda, hacer pleito. Terminábamos el estudio de la semana pasada leyendo unos textos en Santiago y en Primera de Pedro que nos decían que el Señor resiste a los que son soberbios, y lamentablemente a estas personas que han tenido abundancia de bienes, esos bienes los han llevado pues a eso, a ser soberbios, a creerse autosuficientes, que no necesitan de nadie, de nada, sino que al contrario, todo el mundo está para servirles. Hoy vamos a continuar con eso. Veíamos también, nos comentaba nuestro hermano que la riqueza verdaderamente no estaba ahí. Vamos a ver qué dice la Escritura acerca de eso. Y para poder comenzar, vamos a ir al Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, en el capítulo número 12.
Mateo, Marcos, Lucas. Tenemos muchos textos que analizar, textos muy interesantes. Capítulo número 12, versículo número 15. 12:15. Que dice de la siguiente manera: y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Repito, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Qué está pasando aquí en este texto? Bueno, hay una multitud, el Señor está compartiendo la palabra, está predicando y se acerca un joven, dice, maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia. ¿Quién me ha puesto como partidor? Diciendo al Señor, yo no vine a eso, yo no vine a repartir bienes, yo no vine a dar bienes. Se dirige a todos, dice, mirad, escuchen esto. La vida no consiste en la abundancia de los bienes que el hombre posee, y lamentablemente pareciera que es lo contrario. El ritmo de vida actual nos exige, sí nos exige que tengamos cosas. Incluso el mundo te valora por lo que tienes, por cómo te ves, cómo luces. Hay un dicho que dice, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Y parece ser que está muy difundido, no solo en nuestra sociedad mexicana, sino en todo el mundo. Si nosotros prendemos la televisión, nos están bombardeando por debes de tener esto para ser mejor, debes de tener aquello para ser querido por los demás, debes de ponerte esta ropa para sentirte bien contigo mismo, debes de comprar aquí en cierto lugar, de cierta marca, ciertos artículos, una casa en tal lugar, ahí debes de vivir, en el radio igual, en los medios impresos igual, entre los amigos, no se diga. No te lo dicen, pero se ejerce presión. Ay, mira lo que yo me compré, mira lo que traigo. No, fíjate que en tal lugar estaba a cierto precio. Y aunque no te digan tienes que tener esto para encajar en el grupo, la dinámica social así se va llevando. Y tú nosotros sentimos la presión de adquirir cosas para sentirnos bien. Hay algo a lo que le llaman la cultura pop. ¿Han escuchado acerca de eso? La cultura pop. Está la música pop, las películas pop y todo pop. Esta frase comienza en la década de los 80 en los Estados Unidos. La cultura pop, ¿qué significa eso? Significa la cultura popular, la cultura del pueblo. En esa época, en los Estados Unidos empieza a haber un boom de crecimiento económico y empieza la gente a querer tener y acumular capital. Por eso hubo una guerra que se llamaba la Guerra Fría, que fue contra Rusia, porque ellos tenían otra forma de vida, le llaman el socialismo, el comunismo, donde no lleva este estilo de vida. En cambio, en los Estados Unidos era el capitalismo, pero un capitalismo salvaje, un capitalismo donde le quito todo al que menos tiene para yo tener más. Y la cultura popular se convirtió en una cultura de vanidad, una cultura de lujos, de excesos, de sentirme más que los demás por el dinero que poseo. Aquí en nuestro país, ya que todo lo importamos, comenzó también a haber un boom de la cultura popular. También hay una cultura pop en nuestro país. Si no, veamos ahora nuestros jóvenes y adultos también qué es lo que persiguen, qué es lo que anhelan,
¿Qué es lo que nos venden, por ejemplo, las novelas? Siempre hay un rico y hay un pobre, y todos quieren ser como el rico. Los videos musicales, no se diga, sobre todo esos videos de banda, ¿los han visto? Camionetas del año, cadenas de oro, relojes, mansiones, y donde quiera ves a los muchachitos que quieren andar así. Es la cultura popular de nuestro país. Pero, ¿qué tiene en similitud esta cultura de Estados Unidos con la de nosotros y con la cultura popular de cualquier lugar del mundo? Que todos persiguen las riquezas, todos persiguen el deseo de tener. Y dice la Escritura que el ojo nunca se sacia de ver, las manos nunca se sacian de tener. ¿O hasta qué punto podemos decir, ya tengo suficiente, ya no quiero más? La Escritura nos da un ejemplo de un hombre que juntó su cosecha, llenó sus graneros, pero los vio llenos. ¿Qué creen que hizo? Dijo, no, pues los voy a cebar para hacer unos más grandes. No contento con lo que ya tenía para un buen tiempo, siguió trabajando, queriendo tener más, acumular bienes, acumular capital. El Señor nos está diciendo que nos cuidemos de toda avaricia, porque la avaricia es muy sutil como entra. La avaricia es el deseo de tener más y más y más, descontroladamente y a pesar de lo que sea, a pesar de pasar por encima de la gente, como sea. A eso se refiere la avaricia. Y dice, cuidado de esto. Y aquí vemos un ejemplo de cómo un hermano está pasando sobre el otro hermano. Y yo sé que conocen casos similares, a lo mejor en la misma familia pueden darse. Sucede hasta en las mejores familias, dicen por ahí, que no suceda en las nuestras, ¿verdad? Bueno, con respecto a las riquezas materiales o económicas, hay muchas personas dentro de la fe cristiana que nos podríamos hacer las siguientes preguntas. Bueno, desde el punto de vista bíblico, ¿las riquezas materiales serán malas? No. ¿Dificultarán a la gente entrar en el reino de Dios? ¿Cómo está eso? Desde el punto de vista bíblico, ¿las riquezas materiales serán malas? ¿Poseer bienes será malo? ¿Esas riquezas materiales nos dificultarán entrar en el reino de Dios? ¿Podrá una persona ser rica y a la vez ser salva? ¿Sí podrá? Sí. Okay. Entonces yo pregunto, ¿cómo debe comportarse una persona que es salva, que tiene riquezas, ante la sociedad, ante la congregación y, más importante, ante Dios? ¿Cómo deberá de comportarse? Porque ya vimos cómo se comportan las personas ricas que oprimen a los pobres. Y según lo que vimos, pues podemos inferir que no eran creyentes en Cristo, creyentes en Dios, por su comportamiento. Entonces, los que sí son creyentes en Dios y tienen bienes materiales, ¿cómo deberán comportarse? Para dar respuesta a estas preguntas conforme a la Escritura, es necesario que primeramente definamos, ya lo habíamos definido, pero una vez más, ¿qué son las riquezas? Conforme al diccionario, la palabra riqueza significa, lo habíamos mencionado, abundancia de bienes, o lo habíamos dicho como pobreza, que era escasez de lo necesario para vivir, falta de lo necesario, y lo contrario que era divitis en latín, abundancia, fertilidad, que da mucho fruto, que produce. Esto es la riqueza, tener mucho de algo. Puede ser un bien material, un bien económico y, ¿por qué no?, un bien espiritual. En este estudio vamos a clasificar a las personas
Primero, la persona rica que es inconversa. Porque si habrá personas ricas que aún no creen en el Señor Jesús. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Conocen a alguno o saben de alguno? Sí. ¿Se codean con ellos? Sí. Sí. Qué bueno. Bueno, también vamos a hablar de la gente rica que es cristiana. ¿Conocen a alguno? ¿Se codean con ellos? No, está más difícil, ¿verdad? Son más poquitos a lo mejor. A lo mejor de los otros años hay más. Bueno, ahora sí vamos a ver qué es lo que dice la Biblia acerca de las riquezas. La palabra de Dios nos enseña de los peligros de las riquezas materiales. Nos enseña de los peligros que estas pueden representar para las personas que no han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Recuerden, primero los ricos que no tienen a Cristo, que son los que oprimen, ya lo habíamos visto. ¿Cuáles son esos peligros que ellos pueden tener y que también en los que pueden llegar a caer los que son creyentes? Vamos a ver qué dice Mateo 19, allá atrásito de Lucas, Marcos, Mateo 19. Versículos 23 y 24. 19, 23 y 24. ¿Lo tienes, hermano? ¿Me ayudas a la lectura? Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Recuerdan que habíamos mencionado este texto la semana pasada? Por eso les preguntaba hace ratito, ¿podrá una persona rica ser salva? Pero aquí dice que es muy difícil, no es imposible, pero es muy difícil. ¿O podrá una persona que ya es salva obtener riqueza? A lo mejor no la tenía, pero después sí. O a lo mejor la tenía y se convirtió a Cristo. O puede ser que tenía mucho, como el apóstol Pablo, y después de venir a Cristo se quedó sin nada. Esto de la riqueza es según la perspectiva que la miremos. Puede ser material o puede ser espiritual. Aquí el peligro que existe no es propiamente porque sea rico, porque pues pudimos nacer a lo mejor en una familia adinerada con muchos bienes y resulta que ya simplemente porque vivo en esa familia ya no voy a entrar al reino de Dios, o ya no voy a poder, o mi familia me heredó riqueza o me gané la lotería, ya por eso no voy a poder. No, sino que aquí el peligro es porque es muy fácil que cuando se tiene la riqueza, la confianza se ponga en esos bienes materiales. Es muy común, sobre todo en los que no conocen del Señor, que pongan su confianza en las riquezas más que en buscar a Dios. Pues, generalmente buscamos al Señor cuando estamos en necesidad, ¿no? Y las mayores necesidades o las que más comúnmente tenemos se resuelven económicamente. No todas, pero sí muchas. Entonces, aquel que tiene abundancia económica llega y dice: pues ¿para qué me preocupo? Saco la chequera, ahí está, compro aquí, compro allá, y se acabó. ¿Para qué busco a Dios? Ese es un peligro que acecha a cualquier inconverso, a cualquier no creyente en Cristo que llega a tener riqueza. Veamos qué dice Proverbios 18:11. Por si podemos decir, ya poco, si será cierto. Vamos a ver qué dice el Señor a través de Salomón. Proverbios 18:11. Hermana Ángeles. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto en su imaginación. Muchas gracias, hermano. Las riquezas del rico son como su ciudad fortificada, son su fortaleza, su seguridad. ¿Para qué se utilizaban los muros alrededor de la ciudad?
para protegerse, para sentirse seguros de los ataques del enemigo. Y como muro alto en su imaginación. Pero fíjense dónde está nada más esa seguridad. En su imaginación. La verdad es que no es real, es un muro de papel que va a venir un viento fuerte y lo puede tirar. Yo he visto personas con dinero, y he sabido de personas con dinero, que cuando vienen situaciones económicas difíciles, que se les acaba su riqueza, no saben qué hacer. Incluso, por ejemplo, la crisis de 1994, yo la viví pero de chiquito, pero ya de grande me he contado que muchas personas llegaron a suicidarse porque perdieron todo, absolutamente todo. Me imagino, hermano, que tú la pasaste con lo de aquí en las casas. Así es. ¿Verdad? También. Y muchos no sabían qué hacer, porque tenían a lo mejor su confianza puesta en esa riqueza como aquello que les iba a defender, pero hubo una sacudida que no se esperaban, y ese muro cayó. Ahora sí que Dios tocó las trompetas y los muros cayeron. Porque en realidad ese muro no tenía un fundamento, un cimiento sólido. Y el cimiento es la palabra del Señor. También es muy común que alguien que no es creyente se llene de soberbia por la ilusión de superioridad que les da el poder económico. También lo mencionábamos. No, fíjense en esas personas que hablaban del 1%, que verdaderamente son ricos y salen en la televisión. Los que les mencioné, Slim, Azcárraga, los Soberón, los dueños de Soriana, de la Comercial, de Coca-Cola, todas esas gentes, famosos, artistas, incluso al caminar, con la cara en alto, te miran por arriba, por ni te voltean a ver. Los futbolistas, no se diga estos muchachos, pequeñas criaturas del Señor, ¿verdad? Estaba viendo un noticiero deportivo que llegaba el equipo del Querétaro, precisamente ahorita que está de moda el del Querétaro, allá al estadio de entrenamiento, las vallas con los aficionados a un lado y los muchachos que quieren un autógrafo y algo se pasan, como si nada más les firmaban sin verlos, ni siquiera la cara y sigan. Altivez, soberbia, es un peligro en el que pueden caer las personas con riqueza. Tal vez el Señor por eso no nos las ha dado, o a lo mejor ya te las dio. Ya te las dio, pues dime para contarme más contigo. Ya te ha dado muchas riquezas, por eso somos hermanos y por eso yo junto contigo. Así es. Veamos qué dice Proverbios 28:11 acerca de esto, acerca de que es un peligro dentro de las riquezas el caer en la soberbia, en tener este falso sentimiento de superioridad sobre los demás. 28:11. Proverbios 28:11. Hermano, por favor. La palabra del Señor dice así: el hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo escudriña. Gracias, hermano. El hombre rico cree que todo lo sabe. El hombre rico cree que todo lo que hace está bien. No habla esto de soberbia, pero esto es en su propia opinión. Dice otro texto que solo Jehová pesa los espíritus, solo Jehová es el que verdaderamente sabe quién está bien y quién está mal. Mas el hombre pobre, ¿qué dice ahí que hace? Escudriña, desmenuza, observa, analiza, no se encierra en sí mismo para decir, yo creo esto y así es. No. Y aquí al hombre pobre, pues está haciendo alusión al que no tiene abundancia de sus bienes materiales, pero que tiene otro tipo de riqueza, que es la riqueza espiritual, lo que el Señor le ha permitido conocer a través de su palabra. También la palabra de Dios condena la mala adquisición de estas riquezas.
cuando han sido conseguidas en forma deshonesta. Habrá muchos ricos que se hayan hecho ricos de maneras que no son legales. Sí. ¿Cómo? Pues si habrá ricos que se hicieron ricos haciendo tranzas. Sí. Ay, no, qué mucho. Lamentablemente es la mejor manera de enriquecerse. ¿Quieres ser rico? Pues engaña, roba, miente. ¿Quién es el dueño de todas estas acciones? ¿Quién es el padre de todas estas acciones? Satanás. Le dijo Satanás al Señor Jesús: todos los reinos del mundo yo te daré si postrado me adoras. Y todos los reinos del mundo pues, tienen mucha riqueza, tierras, lo que hay en esas tierras, minerales, piedras preciosas, honor, gloria de los hombres. ¿Cómo es que Satanás le ofrece esto a Jesús si no fuera porque él lo controla? Claro que está bajo el dominio soberano del Señor. Satanás es el príncipe de este mundo y toda potestad también se le ha dado sobre este mundo material. Si nosotros llegamos a mentir, a robar, a secuestrar, a asesinar, estamos haciendo la voluntad de Satanás y él sería nuestro padre y él nos daría las riquezas. ¿Para qué? Pues para tenernos ahí. Pues para qué hago esto bueno, me va a estar mal, mejor hago esto malo y me va bien. Pero Satanás siempre se cobra la factura, no te da nada gratis. A eso es a lo que le llaman vender tu alma. Ya ven en las caricaturas y en las películas que vamos a hacer un pacto y no sé qué tanto. No es tan escabroso el asunto. Simplemente decídete a no creer en el Señor Jesús. Decídete a hacer lo que el enemigo te dice que hagas. También te vas a ver lleno de abundancia, pero es una abundancia falsa que no dura. Veamos ahorita el ejemplo de esto que está ocurriendo en Miami, en la FIFA. ¿Vieron las noticias? Sí. ¿No? Sí. El FBI entra a investigar a un organismo internacional que se llama la FIFA, Federación Internacional de Fútbol, asociación que controla el fútbol en el mundo. En el fútbol se mueven millonadas, no de dólares, de euros, que son más valiosos. Por lo tanto, dijéramos, ¿qué necesidad tienen de hacer trampas si ya tienen tantos millones? Pues así es el hombre, nunca se sacia de tener. Por eso empezábamos con el texto de cuidarnos de toda avaricia. Estas personas hicieron malos movimientos, vendieron, bueno, eso se está investigando, el próximo Mundial de Fútbol en Rusia y el otro en Qatar, aceptaron sobornos, se empezó a investigar y entonces entra el FBI y descubren que hay malos manejos. Los más altos dirigentes, gracias hermano, de esta organización ahorita están en la cárcel y algunos mexicanos ya renunciaron al puesto, quién sabe por qué. El presidente del fútbol en Sudamérica, el presidente de la CONCACAF, o sea, el fútbol de Centroamérica y del Caribe, el vicepresidente que ya se había ido, bastantes. ¿A qué voy con esto? Ciertamente se llenaron de riqueza, pero no les duró. Según esto, estas investigaciones habían comenzado hace 20 años. Durante 20 años estuvieron tranquilitos, no pasa nada, sigamos haciendo aquí, haciendo allá, pero tarde o temprano el enemigo les cobra la factura. Recuerden que el enemigo solo viene para hurtar, matar y destruir. Seas converso o inconverso, él, por ser un ser humano, por ser creación de Dios, te quiere robar, te quiere matar, te quiere destruir. Y aunque aparentemente te da mucho, en algún momento eso que te da lo va a usar para tu propia destrucción. Por eso mejor así estamos bien, con poquito pero bien contentos. Es una forma deshonesta de conseguir
el dinero y los bienes materiales. Otra manera deshonesta sería el robo a los salarios de los trabajadores. Esto también pasa. De repente desaparecen los fideicomisos, las cuentas de los seguros para el retiro, vienen unos descuentos extras en tu pago que ni te habías dado cuenta y cómo hacerle. Vamos a ver qué dice el Señor en Santiago 5, del 1 al 4. ¿Recuerdan ese texto que vimos la semana pasada? Se me hizo bien interesante, en el que decía que cómo estaban esperando el mes para engañar y cambiar las balanzas y venderlos por los zapatos. Pues algo parecido vamos a ver en este texto. Santiago 5, del 1 al 4. Vamos ahora, amigos, llorad y aullar por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará de todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor, los oídos del Señor de los ejércitos. Así es, hermano, gracias. Sí. Dime si no hay robo ahí. ¿Escuchaste en las noticias lo que está ocurriendo allá en Baja California con los obreros, con los asalariados que están siendo explotados, con los jornaleros? ¿Cómo se llama? ¿San Quintín? Sí, ¿verdad? San Quintín. Que los tenían en condiciones infrahumanas y no les pagaban, les daban ahí cualquier cosilla de comer. No es nuevo. Fíjate lo que dice ahí en el versículo 4. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. ¿Has hecho algún trabajo y no te lo han pagado? Sí, ¿verdad? Fíjate lo que dice enseguida. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. No te preocupes, hermano, si alguien se aprovecha de ti, si alguien se enriquece a costa tuya. Ponlo en manos del Señor, y el Señor de los ejércitos a su tiempo obrará de la manera en la que dice del 1 al 3. Sus ropas, muy finas aparentemente, están corrompidas por la polilla. Su riqueza, su oro, su plata, en el cual ponen su confianza, están llenos de moho, están enmohecidas, están pudriendo. Dice aquí que incluso ese moho, esa podredumbre, en el día postrero, cuando el Señor llame a cuentas, testificará contra ellos. Las riquezas, mis hermanos, nos pueden corromper, las riquezas materiales. Otra manera de conseguir estas riquezas, mencionábamos sobre la avaricia. Proverbios 28-22. Proverbios 28-22. Proverbios 28-22. Sí, no. Dice la palabra de Dios así: se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. Miren, fíjense, el avaro es avaro porque quiere ser rico, pero lo que no sabe es que en su avaricia está su perdición. Les va a venir la pobreza. ¿Se acuerdan de Scrooge, el de los 3 fantasmas de la Navidad? Era avaro, pero cayó en pobreza hasta que cambió su estilo de vida.
También otra manera de conseguir las riquezas, no lo busquen, yo se los leo, es mediante el engaño. Jeremías, empiezan a anotarlo, 5:27, Jeremías 5:27 dice: como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaños, así se hicieron grandes y ricos. O sea, que no te vengan a presumir, hermano, los ricos de este mundo, y que no te quieran hacer sentir menos. Más no te sientas menos ante esas personas. Me acuerdo una vez en una primaria, allá en León, se iba a entregar, recién construida, y fue el gobernador. En ese tiempo estaba Romero Hicks, y pues pasó a un lado de las personas, le saludamos los maestros a los que nos iba a entregar la escuela, pero los demás maestros los saludaban con una pleitesía, casi hincándose ante esta persona. Lo normal, ¿no? Buenas tardes, adelante, bienvenido, y ya al final me dicen: oye, ¿por qué no pusiste ahí con él? No, pues ¿por qué? ¿Quién es? Es el gobernador. Sí, será el gobernador, pero no por eso me voy a intimidar ante una persona así. O honor a quien honor merece, ¿no? Hasta donde es. Pero las personas se le tendían a este personaje, se le tendieron hacia el Señor. Otra cosa sería, pues han llegado a esos puestos por medio de engaños, por medio de tranzas, por medio de avaricia. Jeremías 5:27: sus casas están llenas de engaños, así se hicieron grandes y ricos. Miqueas 6:12, anótelo, mis hermanos, porque el tiempo se nos va. Mediante la rapiña, ¿saben qué es la rapiña? El robo, aprovecharse del, ahora sí que lo que está caído, del árbol caído, ¿no? Entonces, hay que hacer leña del árbol caído. Miqueas 6:12 dice: sus ricos se colmaron de rapiña y sus moradores hablaron mentira, y su lengua es engañosa en su boca. O sea, los ricos no se han hecho ricos de muy buena manera, que digamos. También mediante la opresión a los pobres. Y en este punto vamos a ver ahora sí el texto. Santiago 2:6, porque es el que queda con nuestro texto de Proverbios. Santiago 2:6. Santiago 2:6. ¿Lo tenemos, hermano? ¿Sí? Dice Santiago 2:6: pero vosotros habéis afrentado al pobre, ¿no os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Aquí le está hablando a los pudientes, a los que tienen mucha riqueza, y les dice: ustedes han afrentado al pobre, se han aprovechado de él. Incluso ellos son los ricos los que los toman, los arrastran y los meten en la cárcel, quitándole lo que tienen. Escuché un comentario en un noticiero de radio, en una estación que se llama Éxitos 98.9. Estaban hablando acerca del cuarto cinturón vial que se está haciendo acá por de Arandas a Villas. Estaban haciendo una queja diciendo, primeramente, que no era necesaria la obra, que se habían gastado, que habían pedido al gobierno federal 300 millones de pesos, de los cuales solo se gastaron 89. Decían, ¿dónde están los otros más de 200? Decía también que pues a los ejidatarios de ese lado se les estuvo exigiendo que vendieran los predios. Ahora es como si fuera película del oeste, ¿no? Vengo a que me vendas tus tierras porque las quiero yo para mí. Y si no, casi así, es decir, que les decían a los ejidatarios, y mencionaron ciertos políticos que aquí no es el lugar para mencionarlos, decían que les decían, de todos modos, no los tienen que vender, si no se los vamos a expropiar. Que les pagaran en una miseria el metro cuadrado,
y estaba un político de la oposición. Decía que lo que pasaba es que había empresarios de la construcción aquí en Irapuato que ya habían comprado todos los terrenos que pasaban por un lado de ese cuarto cinturón vial, donde se iban a hacer unidades habitacionales para gente pues, de posibilidades económicas, arriba del cerro, donde van a tener la vista, residenciales, pues, terrenos que van a costar millonadas y que pagar por ellos poquito. ¿Por qué les cuento esto? Por lo que dice este texto. Les decían, si no nos vendes, te lo vamos a quitar. Y si aún así te opones, la ley va a caer sobre ti. Aún los ricos, a los pobres los arrastran y los llevan a los tribunales, los oprimen, les ponen el pie en el cuello. Pero, ¿qué va a pasar? El Señor, dice el Señor, Él es Jehová de los ejércitos y Él va a pelear la batalla, porque los clamores de esas personas van a subir hasta sus oídos. Las riquezas ahora de la gente cristiana. ¿Cuántos cristianos sabemos aquí? Amén. Amén. Gracias a Dios sabemos muchos. La palabra de Dios no condena en absoluto la posesión de estas riquezas. Lo que sí condena es el mal uso que hacemos de ellas, como cualquier otro don que el Señor nos haya otorgado. La riqueza es un don, porque proviene del Señor y no la merecemos. Si el Señor nos llena de bendiciones materiales, es porque es su voluntad, no porque la merezcamos. El Señor lo que está en contra es del mal uso que hagamos de los bienes que Él nos ha confiado, que los utilicemos para sentirnos más que los demás, para olvidarnos del Señor o para oprimir a los demás. En la Biblia vemos que estas riquezas son una bendición del Señor y que es un bien confiado por Dios para algunos creyentes. Veamos lo que dice Eclesiastés 5:19. Las riquezas materiales también son un don de Dios, un bien de Dios que nos ha confiado a los creyentes. Eclesiastés 5:19. Sí, hermano. Dice el Señor así: asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. Gracias, hermano. Si el Señor te ha dado bienes materiales, muchos o pocos, tienes tu casita, tienes tu automóvil, tu trabajo mediante el cual recibes remuneración económica, la ropa que usas, el plato donde comes, todo lo que el Señor te ha dado, sea mucho o sea poco, es para que lo disfrutes, es para que ello te sirvas. Y esto es un don de Dios. Si lo utilizamos de esa manera, por muy poquito que sea, te va a ser suficiente y lo vamos a disfrutar. También la Escritura nos habla de otro tipo de riquezas que van más allá. Dice la Escritura que hagamos tesoros donde En el cielo. en el cielo, donde ni la polilla ni lo corrompen, ni los ladrones ni nadie inmutan. El rico no tiene paz porque está viendo primeramente cómo incrementar su riqueza aquí, claro. Está pensando o cuidando cómo cuidar su riqueza, que lo que tiene pues, no se lo quites. Mas sin embargo, dice el Señor que todas esas se van a enmohecer, se van a destruir, se van a acabar, pero hay unas que no. Y son las que el Señor tiene preparadas para nosotros. El Señor nos ha dado mucho. Verdaderamente somos ricos también en lo material. Porque veíamos la definición de pobre es aquel que no tiene lo necesario, lo suficiente para vivir. ¿Tú tienes lo suficiente para vivir? Amén. Amén. Lo tenemos, gracias a Dios. Somos ricos.
En los países africanos se considera rico aquel que tiene agua y luz eléctrica. Nosotros la tenemos, cara o barata, depende de cristal con que se mire, pero la tenemos. Somos ricos, no nos falta que llevarnos a la boca, dice el Señor, con que tengas que comer y que vestir, con eso es más que suficiente. Si a los pájaros los viste con plumaje de colores bonito, les alimenta, dice el Señor, ¿no son más valiosos ustedes que muchos pájaros? Entonces, ¿de qué nos preocupamos, mis hermanos? Tal vez puedas decir, ay, la verdad yo no estoy preocupado, qué bueno. Pero llegan esos momentos en que anhelamos tener aquello, tener esto. Vemos a personas que crecen en abundancia y nos despierta el deseo de tener lo que él tiene o de hacer cosas para tener aquello, y podemos incluso reclamarle al Señor, Señor, ¿por qué yo hago esto y aquel que no lo hace? No, observa primeramente lo que ya tienes. Primeramente, la bendición más grande es que tú eres salvo. Amén. Amén. El vivir es ganancia, mis hermanos. Nosotros creyentes podemos decir ahora qué es lo que en realidad en esta vida nos faltaba. Si sabíamos a dónde íbamos, o bueno, no sabíamos, pero nos dimos cuenta. El Señor nos despertó, nos quitó la venda y nos hizo ver que íbamos directo a un precipicio. Lo que necesitábamos para ese precipicio no era un paracaídas, porque todos nos íbamos a caer. No necesitábamos una casa bonita, ya que estuviera abajo. No necesitaba dinero. Lo que necesitábamos para ese lugar era un puente que me permitiera no caer ahí. Y el Señor no lo dio. ¿Cuál es el puente Cristo. entre el Señor y nosotros? El Señor Jesús. Cristo. ¿Qué riqueza más grande que tú ya lo tienes? Si ya tienes eso, ¿qué te falta? Nada, nada nos vamos a llevar al otro mundo. Lo único que nos vamos a llevar es nuestra vida eterna. Absolutamente nada más. En la Biblia también vemos que estas riquezas son una bendición y un bien confiado por Dios a algunos creyentes. Ya lo vimos. Sin embargo, los creyentes bendecidos por Dios con este don son considerados por el Señor como administradores de estos bienes. ¿Sabías que todo lo que el Señor nos ha dado no nos pertenece? No. Todo lo que hemos recibido, todo lo vamos a entregar. Hasta los zapatos que llevamos puestos. Como ese vamos a colgar los tenis, los vamos a dejar, no nos los vamos a llevar. No nos van a echar nada en el cajón, y si no lo echan ahí se va a quedar, de todos modos. El Señor únicamente nos ha hecho mayordomos de lo que Él nos ha dado, administradores, y quiere que seamos mayordomos fieles, que cuidemos de lo que Él ha provisto. Por eso decía hace ratito, el Señor no está peleado con las riquezas, todo le pertenece. Con lo que está peleado es con el uso que le damos a las riquezas. ¿Cómo utilizo el automóvil que me dio? ¿Cómo utilizo la casa que me ha provisto? El trabajo, el dinero, ¿cómo utilizo a los hijos que el Señor me ha dado? Porque estos también los vamos a entregar, no son estos. ¿Cómo los utilizo? Los utilizo, como dice Santiago, para gastar en mi propia maldad, en mis deseos vanos y pecaminosos, o utilizo los bienes poniéndolos al servicio del Señor para el engrandecimiento de su reino y de su obra. Pones tu automóvil al servicio de tus hermanos, al servicio de la iglesia, de lo que se requiera para el Señor. Tu casa la has puesto al servicio de lo que se ofrezca para engrandecer el reino de Dios. Tu vida, porque también estamos administrando esta vida, también la vamos a entregar. Aquí está la verdadera riqueza que tenemos los creyentes. ¿Y qué hay que hacer con esa riqueza, mis hermanos? ¿Qué hay que hacer con esa riqueza? Debemos compartirla. La riqueza hay que compartirla. No podemos atesorar para nosotros. Imagínate a un profesor que todo lo que ha
su riqueza intelectual, digamos. ¿De qué le sirve al rico tener sus arcas llenas y andar mendigando por la calle? O gastárselo para él mismo. No sirve de nada. La riqueza hay que compartirla. Podemos citar algunos ejemplos de personas en la Biblia que han sido prosperadas por Dios. Por ejemplo, Abraham. Cuando estudiamos a Abraham, decía la palabra en Génesis 13:2 que Abraham era riquísimo en ganado, en plata, en oro, y también podemos ver a Job, fue otro hombre rico en bienes materiales, cómo Dios le prosperó abundantemente. Y realmente la Biblia nos enseña de muchas otras personas a quien Dios otorgó riquezas, y un común denominador en ellas es que lo pusieron al servicio de los demás. Veíamos cómo Abraham compartía con sus sobrinos, con sus tíos, y les toma lo que quieras. Cuando el Señor les repartió la tierra prometida, ay, ¿cuál vamos? Escojan ustedes primero. Como a Job le dio todavía más porque lo puso al servicio de los demás, al servicio del Señor. Las riquezas que el Señor nos ha dado están diseñadas para que tengamos misericordia del pobre, de aquel que no lo tiene. Otra de las características que tienen estas personas a las que Dios les ha dado riquezas es que están llenos de amor por su prójimo. Abraham, Job, decíamos, aman intensamente la obra de Dios, apoyan en todo lo necesario a la iglesia y son administradores de los bienes económicos que Dios ha puesto en sus manos y bajo su resguardo. Entonces, podemos ver cómo desde la antigüedad Dios dio mandamientos específicos para las gentes bendecidas de esta manera. Vemos en el 14:31 de Proverbios que el que hace misericordia al pobre, no afrenta a su hacedor. ¿Qué pasa con él? Veamos en Proverbios 14:31, que es el que estamos viendo. El que tiene misericordia del pobre, lo honra. ¿A quién? ¿Al pobre? A Dios, a su hacedor. ¿Quieres darle honor y gloria a tu rey? Amén. Ten misericordia de los pobres. ¿Qué es tener misericordia? El Señor tuvo misericordia de nosotros. Es no darle a aquel lo que merece. El Señor tuvo misericordia y nos dio mucho sin merecerlo. La vida eterna no nos la ganamos. El Señor, por su inmensa bondad, nos la dio. Lo que tenemos no lo merecemos. ¿O quién dice, podría decir, no, yo no me merezco, yo merezco algo mejor? En realidad, desnudos venimos, nacimos sin nada. Podríamos decir que nacimos pobres. Con el paso del tiempo, lo que hemos hecho es ir acumulando. Pero desnudos nos vamos a ir. Todo se va a quedar. Y entonces lo que tenemos hay que ponerlo al servicio de Dios. Dios lo manda de Deuteronomio 15, del 7 al 11. Ya vamos a terminar, hermanos. Deuteronomio 15, del 7 al 11. Deuteronomio 15, del 7 al 11. Dice así: cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurezcas tu corazón ni cierres tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en afecto le prestarás lo que necesite.
Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo: cerca está el año séptimo, el año de remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle. Porque él podrá reclamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Si falta, le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas, porque no faltarán menesterosos en medio de tu tierra. Por eso yo te mando diciendo: abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Qué bonito es, qué bonito pasaje. Nos está diciendo el Señor: cuando veas a un hermano tuyo en necesidades, fíjate primeramente a quién, a un hermano tuyo en necesidad. Somos hermanos, llegamos a tener necesidades, y a quien debemos acudir primeramente es al Señor, pero el Señor obra a través de nosotros. El Señor dice: si tienes la oportunidad de darle a tu hermano y le dices: que Dios te bendiga, que te vaya bien, eso es pecado. Vas a abrir tu corazón, le vas a dar a tu hermano en necesidad, lo vas a hacer liberalmente, o sea, sin que nadie te obligue. Pero además nos está diciendo que con afecto lo haremos, que no vaya a ser que digamos: se acerca el año séptimo. ¿Por qué es el año séptimo? Porque en el año séptimo no se trabajaba, o sea, todo lo que se había hecho en 6 años se guardaba para el año séptimo, y hasta el siguiente año se volvía a trabajar, el año sábado. Dice: ay, no, pues le voy a dar y ya se viene, no me va a alcanzar. Dice: no, si haces esto, mi hermano, ¿te gustaría ser rico? Sí. Amén, ya eres rico. Desde ahorita te digo, ya eres rico, pero podemos ser aún más ricos. Si queremos ser verdaderamente ricos, dice el versículo 10: sin falta le darás, no serás mezquino de corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios todos tus hechos y en todo lo que emprendas. ¿Te gustaría que en todo lo que haces te vaya bien? Que fructifique, que dé fruto. ¿Te gustaría? Bueno, seamos desprendidos. Qué contradicción, ¿no? Tengo que dar para yo tener. Podríamos decir, como dice el mundo: no, ¿cómo le voy a dar? Mejor me lo quedo yo para hacerme más rico, y él no. La vida cristiana es muy contraria a lo que el mundo dice. Por eso dice otro pasaje que para ellos es locura que no corramos en su misma dirección, porque mientras ellos van para allá, nosotros vamos para acá. Y como el salmón nada contra corriente y se cansa, pero el salmón es el pez más rico en carne, más jugoso. ¿Y sabes cuánto cuesta 1 kilo de salmón? Carísimo, es valioso. Así somos nosotros, hermanos. Somos valiosos ante el Señor porque no nos dejamos llevar por la corriente de este mundo. Algo muy importante también es lo que nos dice 1 de Timoteo 6, 17 al 19. No lo busquen, hermanos. 1 de Timoteo 6, del 17 al 19 dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, para que las disfrutemos, que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. A los ricos de este mundo, el Señor les manda que sean desprendidos, generosos. Mi hermano, tú eres rico. Los ricos de este mundo somos nosotros, no los que tienen abundancia de bienes, no. Esa es una riqueza falsa, engañosa. Lo que tú tienes, nadie te lo quita. Lo que tú tienes, ni con todo el oro del mundo se compra. Lo que nosotros tenemos nos va a llevar a lugares que los que se consideran ricos no pueden ir. No a Europa, ni a China,
como con lo material. ¿Qué es lo que más le falta a este mundo? A Cristo. Y tú lo tienes en abundancia. Dice este texto de 1 Timoteo 6, 17 a 19, que el Señor nos ha dado todas las cosas abundantemente. El Espíritu de Dios habita abundantemente en nosotros, se desborda. No podemos darlo entonces a aquel que lo necesita. Esa es la pobreza en este mundo, no la falta de bienes. No nos hagamos avaros y mezquinos y digamos, ay, no, yo no le predico porque no me hace caso. Ay, no, ni me va a querer escuchar. Pues ni modo, si no lo hace, ni modo, tú dáselo. Si lo quiere, bueno, y si no lo quiere, pues ya ni modo. Avienta la semilla, que la agarre el que quiera libremente. Porque al hacer esto, estamos haciendo misericordia. Le estamos dando lo que no se merece. Y al hacer misericordia de ese pobre, estamos dando gloria y honra a Dios. Amén. Vamos a orar, mis hermanos, para terminar este estudio. Bendito Dios, te agradecemos infinitamente porque, Señor, tú nos abres los ojos cada vez que nos enfrentamos a tu palabra. Nos dejamos llevar muchas veces por la corriente de este mundo que nos dice que si no somos, tenemos o hacemos, no somos valiosos, que seamos ricos teniendo bienes. Pero, Señor, tú nos acabas de mostrar que verdaderamente poner esperanza en los bienes materiales es ser pobre. Seríamos un pobre rico de este mundo. Nos has mostrado, Señor, que somos hijos de un rey, somos príncipes y herederos del reino. Por lo tanto, tenemos riquezas abundantes que nos están esperando. Entendemos que si nos pusiste aquí fue para extender ese don a los que les hace falta, a los pobres, porque verdaderamente lo que nos hace ricos es tu palabra, Señor. Dice tu escritura, echemos mano de la vida eterna, claro, porque ahí está la riqueza. Ayúdanos, Señor, a compartir esta riqueza, porque queremos darte gloria, darte honra y mostrar al mundo quién es nuestro Rey, quién es nuestro Padre. Confiamos y nos gozamos en que dice tu escritura que un día toda lengua confesará que tú eres Señor, que todas rodillas se doblarán de ti y todos reconocerán la riqueza que hay en ti. Bendito Señor, gracias en esta hora te damos. Gracias te damos por los bienes materiales, los cuales ahora también queremos poner en tus manos en forma de ofrenda. Bendice, Señor.